Continuando con el curso Alimentación Estratégica en Cerdo, en esta oportunidad le vamos a presentar el módulo 3 relacionado con la formulación de alimentos. Antes de iniciar con los ejercicios relacionados con la formulación de alimentos, vamos a hacer hincapié en lo que corresponde a algunas sugerencias que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionar esa materia prima. Lo importante no es conocer la fórmula, conocer los ejercicios, sino saber el por qué yo estoy utilizando cada uno de los ingredientes y por qué es necesario este ingrediente y por qué no el otro. Dentro del objetivo de este módulo está describir las variables a tener en consideración al momento de formular un alimento para cerdos. Les recuerdo que en esta clase sí tienen que poner un poquito más de atención en el sentido de que son ejercicios. Casi todas las clases anteriores podían escuchar, no deberían poner tanta atención a los gráficos o al contenido, pero en esta oportunidad sí tienen que poner atención, especialmente en la parte final, porque es donde cuando empiece la formulación, los ejercicios de formulación que son sencillos, pero tienen que verlos, pues tienen que ver qué es lo que se hace para combinar o balancear un alimento. Iniciamos con el cuadro y como les dije en las clases anteriores, a medida que van observando el video y van generando dudas, o las anotan o me escriben de una vez que yo les voy respondiendo a medida que ustedes van realizando el curso. Iniciamos con el cuadro que terminamos en la clase anterior, relacionada con las etapas productivas del animal. De acuerdo a estas etapas es que se va a elaborar el alimento. Hay muchas granjas que, especialmente los que se inician en la cría de cerdos, que utilizan un tipo de alimento para todos los animales, el que llaman alimento genérico, que es genérico pero al final no sirve para ninguna de las etapas. En tal caso, si van a comprar un alimento genérico, que sea, por ejemplo, que diga que es un alimento de engorde para etapa de finalización, que ya por lo menos saben cuál es el nivel de proteína de ese alimento, que es 14%, y pueden utilizar otros ingredientes que recompensen, dependiendo de la etapa de producción del animal, esa deficiencia. Compran un elemento de engorde que tiene 14% de proteína y lo van a usar para desarrollo, ya saben que tiene una deficiencia de 2% en relación a lo que necesita el animal de desarrollo. Y por supuesto, si lo utilizan para inicio, esa deficiencia es mucho mayor, porque de 14 a 20 que necesita un lechón de inicio es bastante trecho. Entonces eso es lo que causa muchas veces deficiencias nutritivas en el animal. Y de ahí la razón de por qué el alimento genérico que compramos en las agropecuarias no son recomendados para todas las etapas de crecimiento del animal. Ese alimento genérico siempre debe ir acompañado con un suplemento proteico o en tal caso energético, dependiendo de la etapa del animal. Entonces, considerando este cuadro, iniciamos con la alimentación porcina, con la formulación. Antes de seleccionar un alimento o un ingrediente para hacer la formulación, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Dentro de esos aspectos tenemos el nivel nutricional del ingrediente. ¿Cuál es el nivel nutricional del ingrediente? Ese nivel nutricional es lo que nos va a decir si nos sirve o no nos sirve. Ya les hablé, uno de los nutrientes importantes es la proteína, pero dentro de esa proteína
que me proporciona el ingrediente, cuánto me proporciona de qué tipo de aminoácidos me suministra o le suministra al animal o le puede suministrar al animal. Entonces, en base a eso yo la selecciono. No por el que tenga alto contenido de proteína, ya vamos a hablar de estos nutrientes más adelante, que se van a utilizar en la formulación que se usan normalmente en la alimentación. Hago referencia a algunos, los más utilizados, pero ya les enviaré las tablas donde están casi todos los ingredientes utilizados en la alimentación de cerdo con sus niveles nutricionales. Como les dije, como no tenemos un laboratorio para hacer ese análisis nutricional del ingrediente, utilizamos la tabla que proporcionan esos contenidos por empresas que son reconocidas a nivel internacional. Por lo menos la NRC es reconocida por sus datos confiables. Ellos cada cierto tiempo publican los contenidos nutricionales de los ingredientes y las necesidades nutricionales de los animales de acuerdo a su etapa productiva. Otro de los aspectos a considerar es el aspecto biológico del animal, que fue la clase anterior. La combinación de el nivel nutricional con el aspecto biológico. Yo no puedo seleccionar cualquier nutriente si no sé a qué tipo de animal va dirigido ese alimento que voy a elaborar, ya sea en la etapa de crecimiento o en la etapa productiva. Ya les mencioné en la clase anterior que el alimento varía de acuerdo a cada etapa y uno de los elementos que más varía es el contenido de proteína. No les hablé mucho de los aminoácidos en cada una de las etapas, ni las vitaminas y minerales, porque es un poquito más complejo, pero igualito esa información se las haré llegar. Entonces el aspecto biológico. ¿A qué tipo, de acuerdo a su etapa productiva o de crecimiento, va dirigido ese alimento que voy a elaborar? El impacto económico en base al beneficio que voy a obtener yo por el uso de ese alimento, de acuerdo a la etapa productiva. Si tengo reproductores, mi objetivo es producir lechones, y si tengo lechones que voy a engordar para matadero, mi objetivo es la producción de carne. En base a esos objetivos que yo tenga dentro de la granja, yo hago mi evaluación del costo del impacto económico. Entonces es importante eso, los sistemas computarizados, los programas que se pueden conseguir, algunos de manera gratuita en internet, hacen una evaluación del menor costo. Es decir, te hacen una mezcla de alimentos, te sugieren, el sistema te sugiere en base a los datos que tú le suministres, qué tipo de alimento puedes utilizar con el menor costo. En Venezuela y en los países de aquí del trópico, el impacto económico viene porque la mayoría de los productos son importados, especialmente la soya, el maíz amarillo y algunas oleaginosas o subproductos de las oleaginosas, que son costosos, y por eso eso influye en el impacto económico. Por más que se quiera disminuir, no se puede porque son fundamentales, como la soya es fundamental. Sin embargo, en el cuarto módulo les hablaré de las alternativas, que muchas pueden hasta cierto modo sustituir a la soya en la alimentación. Porque, como ya les dije, la soya no es tanto el contenido de proteína, sino que tiene prácticamente todos los aminoácidos. No todos en la cantidad específica que necesita el animal, pero complementado con otro tipo de alimentos, se puede equilibrar esos aminoácidos en la alimentación del animal.
calidad del alimento, hay que evaluar la calidad del alimento. Una cosa es el nivel nutricional y otra es el aspecto que tiene ese alimento, la humedad, la calidad en cuanto a la humedad afecta mucho la parte de, de la presencia de bacterias y de hongos, entonces hay que mantener un nivel de humedad apropiado, el estado de descomposición que pueda tener ese ingrediente, las fábricas de alimentos o las plantas de alimentos bien establecidas tienen su laboratorio que una vez que van llegando los ingredientes se le toma una muestra y pasan al laboratorio donde no solo se le hace medición del nivel nutricional sino de la humedad, la contextura y algunos otros aspectos que se considera dentro de la calidad del ingrediente. Y un quinto elemento sería la disponibilidad. De nada nos sirve que el alimento sea que si usamos un sistema computarizado y nos recomienda un ingrediente, pero resulta que no lo tenemos. De nada nos sirve. O un alimento que sea el más económico, pero que tampoco está disponible. Entonces la disponibilidad es fundamental. No como una de las alternativas que voy a dar como en la alimentación es la titonia o botón de oro. Esa en la zona donde yo vivo crece silvestremente, de manera silvestre, la podemos conseguir en muchas partes en muchos países del trópico. Es de buena calidad, su alto contenido de proteína es bastante alto. Tiene sus desventajas, ya hablaremos de eso en el capítulo que viene, pero es decir, es disponible porque la conseguimos ahí, pero no la sembramos nosotros. Y cuando se acabe esa que conseguimos, entonces ya no tenemos disponible para elaborar el alimento. Disponibilidad es nosotros agarrar, sembrar la titonia y hacer una siembra programada que nos permita su disponibilidad todas las veces que nosotros la necesitemos. No salir a buscar a las orillas de la carretera. Esa planta es un arbusto que crece, se consigue mucho en las orillas de las carreteras o cerca de las quebradas, de los ríos. Entonces, la disponibilidad juega un papel importante. Estos 5 elementos son fundamentales al momento de que tú vayas a elaborar un alimento. Por la situación económica que vive el país, hay que jugar mucho con esto. Hay que hacer el alimento en base a los ingredientes que se vayan recibiendo. Hay productores que se ayudan en ese sentido. Hablé con un amigo que está encargado de una granja y me dice que bueno, ellos se van ayudando poco a poco, un productor con otro. Cuando uno no tiene soya, llama al otro productor, le ayuda con la soya, el otro que tiene le hace falta maíz, entonces se van ayudando unos con otros, porque en esta situación no existe la competencia, son aliados. Eso entra dentro de la parte estratégica. Aprovechar, no ver al otro productor como una competencia, sino como un aliado. El mercado es bastante grande, bastante amplio, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Eso entra también dentro de la gerencia o el liderazgo que se puedan tener los productores y los encargados de granja. Les hice referencia a los sistemas computarizados, donde se hacen dietas al menor costo. Pueden conseguir muchos algunos, no muchos, algunos en internet, donde se le introducen todos los datos que necesitamos. Dentro de ellos la composición de los nutrientes en tal
caso que lleguen a bajar uno de estos programas, de repente les va a servir todas las tablas nutricionales que yo les voy a enviar, que tiene prácticamente todos los ingredientes. Lo que sí que tienen que averiguar son los costos de cada uno de esos ingredientes, para que al final sí le pueda dar dietas al menor costo. Todo esto va a permitir lograr el éxito. ¿Y de qué depende del éxito? De esa tolerancia. Esos son los tres elementos al utilizar estos sistemas computarizados. Tres elementos a tener en cuenta, que es la tolerancia, cuál es el nivel superior e inferior que puede utilizar de ese ingrediente, la composición de los ingredientes, especialmente los niveles de energía y niveles de proteína, más de proteína, y el costo actual de los ingredientes. Es decir, el sistema es bueno, sirve, pero va a depender de los datos que nosotros suministremos en ese sistema, especialmente con los costos. En Venezuela esto es bastante complicado, porque prácticamente los costos varían aquí de un día para otro. Estamos viviendo una hiperinflación, incluso los costos, todo se mide a través de dólar, se sacan los costos en dólares, y en algunos casos en euros. Sin embargo, ya estamos pasando a inflación de dólar también. A veces se puede conseguir un precio de un ingrediente que tiene un precio de tantos dólares, y después lo puedes conseguir, a pesar de que es dólares, a otro precio en la semana siguiente. Entonces, la parte de inflación puede jugar un poco con esto, pero de igual manera el sistema sirve como referencia, independientemente de la inflación. Al final, la evaluación final es el rendimiento del cerdo. ¿Y en qué consiste ese rendimiento del cerdo? En la biodisponibilidad y aceptabilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la capacidad que tiene el cerdo de asimilar los nutrientes que tiene ese ingrediente. En eso consiste la biodisponibilidad. Es decir, no todos los ingredientes que tiene no todos los nutrientes que tiene un ingrediente es asimilable por el animal. Entonces, eso no te lo va a dar la tabla, eso te lo va a dar es la vida real que tú estés viendo, lo que tú estés viendo en el animal. Por supuesto, conocemos por experiencia que los alimentos tradicionales son bien aceptados por los animales. En algunas tablas que les muestro puedo hacer referencia al que es más aceptado o al que menos aceptado en relación a la aceptabilidad. Y en cuanto a la biodisponibilidad, factores que pueden afectar la biodisponibilidad. En el caso del sorgo, los taninos. En el caso de la titonia, que le hice referencia anteriormente, que es muy buena por el contenido de proteína, pero tiene un sabor amargo. Eso no es aceptable por el animal, entonces tenemos que acompañarlo con otros ingredientes. De aquí la importancia de que el rendimiento de cerdo va a depender no solo de los resultados que nos dé la computadora o el programa, sino de los que yo pueda verificar en la granja. Pasando a lo que son los elementos, ya les hemos hablado que dentro de las fuentes alimenticias tenemos proteicas, y estas proteicas son de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal siempre tienen mayor contenido de proteína, son más costosas que las de origen vegetal, y las de origen vegetal prevalecen las oleaginosas y las leguminosas. Son las que prevalecen en cuanto a nivel de proteína.
dentro de las ventajas en relación a las energéticas es que tanto de la animal o vegetal en fuentes proteicas vienen de sus productos. Vienen de sus productos que se obtienen de la industria, en el caso de la harina de pescado, después que procesan el pescado, cuando se extrae el aceite del pescado, entonces lo que queda es lo que se utiliza en la alimentación para hacer la harina de pescado, y de igual manera lo que queda cuando en las salas beneficiadoras de aves, las plumas, eso son fuentes de origen animal. Sin embargo, son costosos por el procesamiento. Aunque son subproductos, el procesamiento requerido para transformar esas plumas, esa sangre, esos huesos, esa carne, en transformarla en harina, es un proceso, y por lo tanto eso es lo que hace costoso este ingrediente. En la parte vegetal, las oleaginosas casi siempre se utilizan lo que queda después de la extracción del aceite, que es bastante alto de proteína. Ya le vamos a nombrar algunas de estas fuentes. A nivel energético, a diferencia de las proteicas, hay competencia entre las fuentes energéticas, hay competencia entre el consumo humano y el consumo animal. Por ejemplo, en Venezuela el maíz, que casi todos los cereales. Los cereales son los que se utilizan como fuente de carbohidratos, y algunas raíces y tubérculos. Si utilizamos la yuca es utilizada para la elaboración del casabe, también es utilizada para el consumo humano. Entonces, está esa relación. Lo que no se ha hecho mucho trabajo es en el uso del follaje de la yuca, que tiene alto contenido de proteína. Tengo un amigo que estuvo por África haciendo un posgrado, estaba haciendo el doctorado en África, no recuerdo, creo que es Kenia, y resulta que él me decía que allá lo que comía era puro frijol parejo y la hoja de yuca. Así que digo, bueno, nosotros los venezolanos, a pesar de la situación tan difícil que estamos pasando, no estamos tan mal, porque no hemos llegado al extremo de utilizar como fuente de alimentación la yuca. Ni siquiera la hemos utilizado en la alimentación de animales. Entonces ese amigo me dijo que usaban la hoja de yuca en la alimentación humana. Tengo que encontrarme con él otra vez para que me explique que si sabe sobre el procesamiento de eso, para que me explique, pero para utilizarlo en la alimentación. La hoja de yuca puede tener hasta 20% de proteína. De ahí la importancia en su alimentación animal. Entonces, pero lo que se utiliza de la yuca es la raíz, y la raíz es la que utilizamos nosotros para consumo humano. Otro es el maíz. En Venezuela el maíz se utiliza, la principal producción de maíz en Venezuela es para el consumo humano. Entonces hay competencia en relación a los animales, aunque el que más se utiliza para la alimentación animal es el maíz amarillo, pero nosotros los venezolanos la utilizamos para hacer cachapa. Y los lípidos, bueno, por sus condiciones, se utiliza en pequeñas cantidades, proporciona más energía que los carbohidratos, el doble de lo que proporciona los carbohidratos, pero por su contextura, por su ranciadez, se debe usar muy poco. Es decir, no podemos utilizar mucha grasa y aceite en el alimento, porque no hay manera en muchas cantidades cómo mezclarlo, y porque su utilización hace que el alimento se descomponga en menor tiempo. Entonces, entrando a las fuentes proteicas, vamos a hablar de la harina de soya, que la pongo de primero porque es la principal. La soya
prácticamente se utiliza en casi todas las fórmulas de alimentación en cerdo y en ave. En Venezuela es prácticamente casi el 100% es importada, aunque hubo un proyecto que se desarrolló aquí en Venezuela hace unos años atrás y no sé en qué terminó ese proyecto, con la intención de explotar este producto de buena manera, este rubro, sacarle provecho. Se invirtió una cantidad de millones en eso, pero al final no sé en qué quedó. ¿Qué se utiliza? Dependiendo del origen de la soya, del origen que vayamos a utilizar, está esos niveles de proteína que pueden ir desde 40% hasta el 49%. El más utilizado es el aceite. Después que se extrae el aceite de la soya, se produce una harina que incluso es considerada una de las mejores para la alimentación animal y que contiene entre 44 y 49% de proteína. Y como ya les dije, tiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales, pero es baja en lo que corresponde a la cistina y metionina. Casi toda viene de fuera, es decir, es importada. También se utiliza no solo en cerdo, también se utiliza en la alimentación bovina, pero como el producto final en Venezuela, en bovino, la leche y la carne es tan baja, prácticamente la producción de bovino en Venezuela es a pastoreo, entonces no se hace necesario el uso de la soya, pero en porcino sí. En porcino es muy necesario algunos autores hacen referencia a que tiene algunas toxinas inhibidores de enzimas. Algunos también recomiendan que no se utilice más del 20% en la alimentación de lechones de inicio, en la primera etapa, es decir, no exceder más del 20% en la ración. Sin embargo, en la práctica he visto que se utiliza mucho más de esa cantidad, pero también por costo. Si aplicamos la fórmula del mínimo costo, si usan los programas, siempre te van a recomendar un uso mínimo en en este, en este rubro, que es la soya. Otro es la harina de ajonjolí, que tiene aproximadamente 45% de proteína. También se utiliza del ajonjolí, es lo que queda después de la extracción del aceite. Su porcentaje va de 40 a 50% de proteína, lo que da un promedio de 45. Por eso coloqué ahí 45. Es deficiente en lisina, pero es alta dentro de sus aminoácidos, tiene alto contenido de metionina. Por eso les dije que una buena combinación sería ajonjolí con soya como fuentes proteicas, lograr un equilibrio entre esas dos para que haya un equilibrio también en relación a los aminoácidos, considerando que el ajonjolí tiene alto contenido de metionina y la harina de soya es bajo en metionina. Entonces se lograría un equilibrio entre la lisina, porque la soya sí tiene buenos niveles de lisina. También el ajonjolí se caracteriza por el alto contenido de calcio dentro de su composición. Hay algunos factores que afectan su consumo. Eso, si consumo algún material, se los haré llegar. En Venezuela ha bajado el número de hectáreas sembradas de este rubro, por lo tanto es difícil conseguirla. Al igual tenemos la harina y torta de girasol,
que como ya le dije, también se utiliza lo que queda, el subproducto que queda después de la extracción del aceite. Para eso se utiliza, aquí en Venezuela se siembra, hay zonas que siembran bastante girasol. Sin embargo, como les he dicho, por la situación económica que vivimos en el país, se han bajado lo que es la harina, lo que es el ajonjolí y el girasol, han bajado el número de hectáreas en siembra de estos cultivos. Entonces podemos utilizarlas. Esas tres como son las más importantes, aunque también tenemos otras harinas, otras oleaginosas en la alimentación animal. Pero hablo de las que se podrían conseguir aquí en Venezuela o en la zona. Yo les pasaré la tabla y ustedes verán en relación a esa tabla que es lo que puedan conseguir en su zona. La harina de pluma tiene 80% de proteína. Es el producto, es la pluma que se obtiene después de beneficiado del beneficio de las aves. El problema de la harina, de las plumas, es cuando se transforma en harina, pues el proceso de cocción para transformarlo en harina, que cuando está en combinación con la carne, entonces tiene que a juro separarse porque su proceso de secado es más rápido que el de la carne y entonces se pueden perder muchos nutrientes en este proceso. Dentro de sus características en cuanto a aminoácidos, como ya le dije, 80% de proteína cruda, pero lo importante son los aminoácidos. A pesar de que no hay un equilibrio como en la soya, se contiene lisina, histidina, triptófano y metionina. Pero lo que más contiene son la leucina y la cistina, según algunos datos que he encontrado por ahí. Pero sí puede utilizar como subproducto, como se puede comprar harina de pluma o la podemos obtener nosotros de acuerdo si tenemos cerca explotaciones avícolas, podemos utilizarla subproductos como subproductos de las granjas avícolas. Haré referencia a eso en el capítulo anterior, en el capítulo que viene. En relación a la harina de pescado, 84% de proteína, es el que más contiene proteína. Se puede elaborar con peces enteros, después de que se les trae el aceite, o como subproducto de industria de pescado, que se utilizan los que quedan, el desperdicio que queda, como la cabeza, la cola, hasta las mismas escamas pueden ser utilizadas, se secan y después son molidas. Su calidad y composición va a variar dependiendo del origen. Para algunos autores este porcentaje, yo puse ahí 84, pero algunos autores hablan hasta de 60%, de un máximo de 60%. Pero la proteína del pescado es buena por el balance de aminoácidos y el balanceo de aminoácidos y por su contenido de calcio y fósforo. Como le dije, los cerdos necesitan de calcio y fósforo, entonces cuando tenemos harina de pescado le estamos suministrando eso. Su debilidad es que afecta el sabor y el olor de la carne, entonces no se puede utilizar sino nada más que a niveles
en animales jóvenes. Otra de las desventajas es su costo, porque es bastante costoso, pero como se va a utilizar en pequeñas cantidades, de repente valdría la pena invertir en esta harina de pescado. Si estás en una zona costera, por supuesto sería uno de los principales recursos a utilizar. Si no estás en una zona costera, no es aconsejable. Otro de origen animal, otra fuente proteica de origen animal. Como le dije, estoy haciendo referencia aquí en forma general. Son muchos las fuentes proteicas y que les haré referencia, ya les enviaré la tabla en ese sentido. Las tablas que le voy a enviar no están entre proteicos y energéticos, está la lista completa de nutrientes, pero ustedes por el nivel de proteína, se considera que un ingrediente que tiene más de 20% de proteína se considera proteico. Por eso que dentro de las alternativas, la moringa, la tritonia, la hoja de yuca, se consideran proteicas porque tienen su contenido de proteína está por encima de 18. No baja de 18 en algunos casos, dependiendo del origen y la edad del cultivo. Continuando, harina de carne y hueso casi siempre vienen juntos. Después del secado y molido de los canales, aparte de los animales, se habla de ese 55% de proteína, aunque hay unos que hablan de 40%. También es una importante fuente de calcio y fósforo y vitaminas del complejo B. La harina que utilizamos de carne, que se utiliza aquí en Venezuela muchas veces, es la de vísceras. Es decir, el producto de las vísceras de las aves son secadas y de ahí se obtiene esa harina que es de carne. No sé qué variación tiene en cuanto al contenido de proteína. Tengo que buscar, pero creo que no varía mucho. Es decir, debe estar por ahí entre 40 y 50% de proteína y puede ser utilizada en la alimentación de animal, de los animales, en este caso de los cerdos. Y la harina de sangre, que tiene 80% de proteína cruda, casi toda viene de los mataderos, donde se seca y se muele. Es muy alta en lisina, arginina y metionina, pero es baja en isoleucina. Su valor biológico es bajo por el desbalance de aminoácidos y de proteínas. Es de baja digestibilidad. Es poco palatable para la mayoría de los animales y puede producir trastornos digestivos. De aquí se utiliza principalmente, por supuesto, para aumentar los niveles de lisina, según algunos autores. Pero como les dije, si yo hago un análisis computarizado y me recomienda la harina de sangre, debo considerar eso, la digestibilidad que tiene la harina de sangre en el animal, que tanto puede consumir el animal de la harina de sangre, porque creo que después, dentro del material que le voy a dar, a lo mejor sale cuánto es lo máximo que puedo utilizar de esa harina de sangre en la alimentación. Es muy poco se consigue esta harina de sangre, pero en el caso de que la consigan y la usen, tengan en consideración eso, que sus niveles de aminoácidos no es equilibrado, pero sin embargo tiene alto contenido de metionina. Y como ya le dije, la soya es bajo en metionina, entonces podría combinarse con la soya.
y no exceder en su uso. Otra de las desventajas de la harina de sangre es que, bueno, a pesar de que es harina, atrae las moscas, se descompone más rápido. Ese es dentro de las desventajas de las fuentes proteicas de origen animal, está eso, que es su descomposición es más rápida y atrae muchas moscas, por lo tanto siempre se van a utilizar en pocas cantidades en las raciones alimenticias. Pasando a las fuentes energéticas, empezamos con el sorgo. Ya les hice referencia que el sorgo es el único cereal, por lo menos aquí en Venezuela, que se utiliza exclusivamente para la alimentación animal. No hay una gran extensión de su cultivo, algunos productores que se dedican y hacen ensilaje a través de eso, prácticamente productores de bovinos. En la parte de cerdo se utiliza pocas cantidades. En la clase que viene le voy a hacer referencia a algunas fórmulas que recomienda un autor en el uso de sorgo con otro alimento alternativo o con otro ingrediente alternativo, combinación de sorgo con unos minerales en la alimentación de cerdo, obteniendo buenos resultados. Como pueden ver, los cereales son las principales fuentes de energética, donde tenemos el sorgo, el arroz y el maíz, y todos están, el que más tiene es el arroz, todos están por ahí. Pero el sorgo prácticamente es el único que se siembra para uso de alimentación animal, y su desventaja está en los contenidos de taninos que afecta la asimilación de los nutrientes que este contiene. El maíz coloqué ahí 8% de proteína, pero puede tener hasta 9% de proteína, y si es el maíz utilizado después de la extracción de aceite, su nivel de proteína también es alto, es más alto. En Venezuela prácticamente todo el maíz que se produce es para consumo humano, pero como les dije, hay algún maíz que se utiliza para la obtención de aceite, y lo que queda después de esa obtención es la que se puede utilizar en la alimentación animal. Tiene un alto contenido de almidón con mayor valor, es decir, en relación a la fuente energética, en relación al sorgo, tiene mayor proporción, es decir, es mejor fuente energética que el sorgo en la alimentación de cerdo. Según algunos autores, tiene hasta 65% de almidón. Por eso la importancia del uso del maíz en madres lactantes, que las madres lactantes necesitan como fuente energética el almidón para la producción de leche. Continuando, como tercer cereal, como fuente energética tenemos el arroz con 13% de proteína cruda. Lo que se utiliza el arroz es un cultivo exclusivo para alimentación humana. Lo que se utiliza es prácticamente la pulidura, lo que queda después de procesado el arroz, que tiene una serie de ventajas, que tienes aproximadamente entre 10 y 15% de grasa insaturada. Esto hace que se enracie rápidamente el alimento cuando se utiliza como ingrediente, por eso tenemos que utilizarlo de manera rápida. En base a eso, algunos autores recomiendan un máximo de 40-50% en la ración. El grano de arroz tiene una cáscara externa alta en fibra y en silicio, y de bajo valor nutritivo, que constituye el 20% del mismo.
No es recomendable su uso en la alimentación de cerdo por, 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 por lógica, porque es no tiene ningún nutriente y es alto en fibra. Pero lo que sí se utiliza del arroz, como ya le dije, es lo que queda, la pulitura. Después de que es procesado el arroz, queda una harina y esa harina es la que se utiliza en la alimentación animal. Muchos productores de la zona, por esta zona donde vivo yo, en la zona central, utilizan esa pulitura en la alimentación de los cerdos. También se recomienda usar el grano partido, pero ya aquí en Venezuela hasta los granos partidos de arroz se están usando para la alimentación humana por nuestra condición, por la condición económica que estamos viviendo. Entonces les sale a algunos productores más económico o más rentable venderlo al consumo humano que para la elaboración de alimentos para animales. Otro ingrediente que tenemos es la yuca. Hablamos de la parte de la raíz. Como pueden ver, es muy bajo en el porcentaje de proteína, pero es una buena fuente de carbohidratos, sobre todo también de almidón, como fuente de almidón. Y como ya les dije, la producción principal de la yuca en Venezuela es para consumo humano, ya sea la dulce o ya sea la amarga. De este rubro les hablaré un poco más en la clase que viene, porque está dentro de los grupos de las fuentes alimenticias alternativas. Tengo un compañero que tiene más de 20 años trabajando con el rubro de la yuca. Incluso en sus inicios aquí en Cogede, él quiso montar el ensayo, la institución donde él trabaja, la institución de investigaciones, el INIA, quería elaborar ese proyecto para comprobar el uso de la yuca en la alimentación de cerdo, que era siempre ha sido su proyecto. Y la granja que iban a hacer el experimento era la granja donde yo estaba encargado, ahí fue donde lo conocí. Yo estuve de acuerdo porque me gusta la investigación en un principio, pero después cuando me dijeron que tenía que poner a la disposición todos los animales, le dije que cómo se iba a montar un experimento con todos los animales, que siempre se debe hacer es un muestreo. Al final no sé en qué quedó. No fue por ese comentario que yo hice que se cayó el proyecto. Lo que sí sé que, bueno, aprovechando que la institución donde yo trabajaba producía yuca y tenía la producción de cerdo, entonces se iba a aprovechar eso para elaborar la harina que sería utilizada en la alimentación de los cerdos. Al final se cayó, creo que estaba probando también una planta para secado de la yuca y para la molienda de la yuca. El año pasado asistí a un congreso y cuando llegué ya él estaba terminando. Escuché muy poco de su participación, que tenía unos adelantos relacionados con algunas variedades de yuca que se pueden utilizar en la zona. Si llego a conseguir información al respecto, si me lo llego a encontrar, independientemente que ya hayan hecho el curso, como ya tengo sus contactos, ya les enviaré información al respecto. Ahora vendría la parte de la formulación. Como es un poquito más complicado, entonces yo se los voy a grabar en otro video clase para dedicarle ese video nada más, que lo tengan guardado nada más relacionado con la formulación. En esta formulación, en una primera parte vamos a presentar el método algebraico y después vamos a hacer el mismo ejercicio pero con el método de Pearson. Así que gracias por su atención, espero sus preguntas en relación al tema.
para después entrar con la parte de la formulación, donde también les espero sus preguntas.